¿Qué quiso decir? Llamó así a Dios mentiroso. Contradijo lo que Dios ya había dicho al hombre. Le dice, no morirás, sino sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tremenda mentira. Porque él se disfraza como ángel de luz para engañar. Vimos una cita la otra vez, que el diablo no es nada raro que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. ¿Verdad, mis hermanos? Se disfraza de ángel de luz para que el ser humano, el ser creado por Dios con tanto amor, Satanás siempre está ahí para engañar. Amén. Ahora, mis hermanos, para que un engaño sea verídico, quiere decir sea creíble. ¿Sí me estamos entendiendo? Amén. Para que un engaño sea verídico, es decir, creíble, tiene que ser muy parecido a la realidad, a la verdad. Nosotros los cristianos, cuando escudriñamos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y lo escudriñamos atentamente, observando cuidadosamente la palabra de Dios, es como entendemos y reconocemos la verdad. Y también si el Señor nos llama en su palabra cuando dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Verdad? Hemos leído ahí la palabra. Y cuando observamos cuidadosamente esta palabra, es cuando entendemos. Amén. No vamos a leerlo cada mes, ni cada 2 meses, ni cada año. La palabra se lee, si es posible, así como comemos 3 veces, pues lo hagamos. Amén. Digo que lo hagamos porque también yo debo de hacerlo. Amén. Lo hagamos observando su palabra, qué es lo que nos está enseñando. Amén. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? La voluntad de Dios es de que sus hijos conozcamos la verdad. Mi hermano Celso, la voluntad de Dios es que sus hijos conozcamos la verdad, para que no seamos engañados y así saber qué es lo que Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Amén. Así es cuando vamos a saber, porque si no escudriñamos su palabra, no vamos a saber qué es lo que Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Pero ¿qué pasa si no conocemos la verdad? ¿Qué pasa, mi hermana Tere, si no conocemos la verdad? Pues si no conocemos, necesitamos conocer la verdad. Necesitamos conocer la verdad. Pero si no conocemos la verdad, la consecuencia es ser engañados. Vamos a ser engañados. Por eso aquí de verdad es importante, mis hermanos, escudriñar la palabra. Porque si no conocemos la verdad, no conocemos la palabra, la consecuencia es ser engañados. Y esto es triste. ¿Sí? Aquí, en la palabra del Señor, lo que dimos lectura al principio, en nuestro texto base, Colosenses 2:8. Aleluya. Los que no conocen la palabra, pues muy fácilmente son engañados. Muy fácilmente. Por eso, no sé si usted ha escuchado, pero yo he escuchado gente que dice, yo iba a la iglesia
iba a la iglesia con los pentecostales, iba y estudiaba, pero ahora ya voy acá, dice. Ya voy a otro lado. Ya voy con los testigos. Ya voy con los testigos. Pues iban, pero no escudriñaron nunca la palabra, solamente iban de vez en cuando. Pero nunca le interesaron, esas personas nunca les interesó conocer la verdad. Por eso, por lo tanto, anda de aquí para allá, de allá para... O sea, no conocen la verdad. Y usted y yo, el Señor nos está llamando a que nosotros entendamos que es importante leer la palabra para conocer la verdad y no seamos engañados, mis hermanos. ¿Amén? Y no seamos fácilmente engañados y llevados por otro lado, por otras doctrinas falsas. Aquí tenemos la doctrina del Señor, pero es importante leerla. ¿Sí? No cada 8 días que se predica, sino en la semana estudiar, escudriñar la palabra. Y leímos ahí en nuestra cita base que dice la palabra, mirad, ¿cómo dice? Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, nadie, dice el Señor. Nadie, que ya vino un maestro, que ya vino tal profeta, o que ya vino fulano de tal. Yo fui, escuché la palabra y mira, pues ya trae la mente distorsionado, ya no entiendo por qué dice así esto, y yo lo entendía así, pues porque, aleluya, se metieron en un lugar equivocado y como no han escudriñado la palabra y tristemente son engañados. Dice, mirad que nadie os engañe. Amén. El apóstol Pablo advierte a la iglesia de Colosenses, amén, que hay que cuidarse de todas las filosofías, religiones, tradiciones y creencias humanas. Amén. Así que la palabra de Dios dice que nadie os engañe. Que ninguno, quiere decir que ninguno de ustedes, por decir así, el Señor nos está hablando a nosotros, que ninguno de nosotros sean engañados, mis hermanos, por estos hombres mentirosos, por los falsos, amén, que diciendo traer la verdad y no están predicando verdaderamente la palabra de Dios, amén, que solamente son engañadores. Dice que nadie os engañe por medio de filosofías. Santo, bendito Dios. Vamos a tratar de entender este verso todos juntos, mis hermanos. La doctrina falsa se transmite según las tradiciones de los hombres, las doctrinas falsas, y no según Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? El origen de esta influencia viene de las fuerzas demoníacas, viene del mismo infierno, viene del mismo Satanás. Es lo que también veíamos la otra vez, que es Satanás el que está trayendo la mentira al mundo. Amén. El origen de esta influencia viene de las fuerzas demoníacas. El problema fundamental de esta filosofía es que está está en contradicción con Jesucristo. Es decir, contradice todo lo que viene de Dios. Contradice todo lo que viene de Dios. Usted y yo debemos conocer bien la verdad y estar bien fundamentados, mis hermanos, en Cristo y en su palabra y saber lo que está escrito. Amén. Para que cuando venga el diablo, ¿se acuerdan ustedes esa cita? Aleluya. Que ahorita nos está recordando el Señor cuando el diablo vino delante de Jesús en el desierto. Después de que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre.
Y dice que vino el tentador. ¿Quién es el tentador? Diablo. El diablo. Y le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo contestó Jesús? Escrito está. Escrito está, con la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Usted se ha preguntado alguna vez o ha encontrado alguna cita que Jesús estaba citando la palabra, lo que Dios había dicho? En Deuteronomio, solo apúntelo, Deuteronomio capítulo 8, donde le dijo Jesús, escrito está, porque esta palabra Jesús le estaba recordando a Satanás cuando él le habló a su pueblo Israel, cuando iban pasando por el desierto, cuando le decía, y te acordarás de todo. Me gustaría que lo anotaran mis hermanos y me pusieran un poquito de atención aquí. Deuteronomio capítulo 8, en casa podía leer todo el capítulo para poder entender. Deuteronomio está adelantito de Números. Esta palabra Jesús le estaba recordando a Satanás cuando esta palabra el mismo Dios le dijo al pueblo de Israel, te acordarás de en todo el camino por donde te vas, donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte. Dios lo estaba llevando por el desierto al pueblo de Israel para probarlo, para saber qué había en su corazón, si habían de guardar los mandamientos de Dios. Amén. Y les dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Por eso Jesús le cita esta palabra al diablo. Le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Así que la Biblia nos enseña, amén, mis hermanos, cuando dice que nadie os engañe, ni el mismo diablo, amén, por medio de filosofías. Es importante conocer nuestra doctrina. Aleluya, es importante, mis hermanos, conocer nuestra doctrina, esa enseñanza que viene de Dios. Amén. Para que entendamos, podamos identificar cuando viene una falsa enseñanza. Los hijos de Dios podemos identificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque conocemos la verdad y tenemos a Cristo, su presencia caminando con nosotros. Pero ¿qué pasa si no conocemos la verdad? Nos engaña, exactamente, mi hermano. Somos engañados. Todo el capítulo, mi hermano. Verso 3, el que dice. Somos engañados y somos ciegos, o sea, somos arrastrados
por las Cuando corrientes. estamos escuchando la verdad y no le vamos a creer que viene. Exactamente, cuando escuchamos la verdad, escudriñamos la palabra, difícilmente que seamos arrastrados por las corrientes del mundo, mi hermana Rufina. Difícilmente que seamos arrastrados por esas corrientes del mundo. Amén. Entonces dice que, aleluya, dice la palabra que ahí en Colosenses, vamos a regresar a nuestra cita. Bendito sea Dios. Que nadie os engañe. Yo perdí aquí la cita. Me gusta pues tenerlo y leyendo aquí también. Dice que no seamos, que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué es filosofía? Filosofía significa pensamientos humanos o pensamiento de hombre. Esa es filosofía. Amén. Pensamiento de hombres. Como en el tiempo que existieron estos hombres que fueron grandes filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates, entre otros. Esos hombres fueron grandes filósofos griegos, amén, que eran conocedor, aleluya, de la ciencia. Por eso hasta el día de hoy, mis hermanos, siguen vigentes sus pensamientos en el mundo. Sus frases. Sus frases, por decir alguno dice como dice Sócrates o como Platón, ¿verdad? Estos fueron hombres griegos filósofos, amén. Santo, sigue vigente sus pensamientos. Hombres que pensaban sobre la ciencia y también sobre Dios, pero claro, a su manera. Entonces, aquí en el verso 8 del capítulo 2 de Colosenses dice, ahí no solamente dice filosofías, sino que dice huecas sutilezas, ¿verdad? ¿Están en la cita, mis hermanas? En Colosenses 2:8, sino huecas sutilezas, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esta palabra para sutilezas tiene que ver con la palabra fábulas, cuentos, historias fascinantes, ¿sí? Por eso el Señor también nos advierte en esta carta tan pequeña de Judas, donde habla también que esos falsos, cuya boca hablan cosas infladas, dice la palabra, algo que parece real, pero no es. Son sutilezas de los hombres, según las tradiciones. Amén. Espero que la otra vez también aprendimos que es una tradición. ¿Qué es una tradición, mi hermana Rufina? Santo Dios. Una tradición, mis hermanos, es una costumbre. Dijimos la otra vez. Sí, ya sé. Costumbre transmitida de generación en generación. O sea, son ritos, doctrinas, preceptos. Amén. Ofrendas. Todo eso lo que hacen, Todo lo que hacen. costumbres paganas. Amén. Que es algo que pasa de mano en mano, esa es una tradición. Amén. O sea, ¿ya se acordó mi hermana Lolita? Es por ejemplo ahorita. Luego dice
Sí, mi hermana. Pues ya empieza el 12 de diciembre. Todo esto. Todo eso. Por eso es que por eso es que el Señor quiere que aprendamos y que no sigamos en esas prácticas. Amén. Luego dice conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vemos el significado de la palabra rudimento, porque dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Rudimentos. La palabra rudimentos tiene dos connotaciones en el griego. Amén. Aleluya. Mis hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros, bueno, ahorita que ya llevamos un poquito más de tiempo de conocer la palabra, 1 año, 2 años, 3 años, uno lleva más, pero cuando uno es bebé espiritualmente, pues también fácilmente son engañados. Amén. Y lo dice la palabra. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Gálatas 4, pueden anotar. Gálatas, capítulo 4, verso 3 al 9. Que dominan rudimentos de este mundo. 4. Amén. Verso 3 al 9. Rudimentos, amén. Cuando éramos niños se refiere cuando apenas estamos empezando a conocer a Dios. ¿Sí? Y en otra versión yo les voy a leer la misma cita que estamos teniendo ahí de Colosenses. Dice: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que domina este mundo. ¿Verdad que está muy claro la palabra? Amén. Y también en la Biblia de la Vulgata Latina dice: estad sobre aviso para que nadie os seduzca por medio de filosofía y con vanas sutilezas fundadas en las tradiciones de los hombres, en los elementos, es lo mismo que rudimentos, amén, en los elementos del mundo y no en Jesucristo. Amén. Este viene del término que denota, o sea, señala como barrotes que se construye una prisión o que se construye una fortaleza. Mis hermanos, ejemplo para que podamos entender. Como en una cárcel de máxima seguridad, de modo que los prisioneros no puedan salir, no puedan escapar. Son como postes gruesos, amén. Columnas. Amén. Entonces, una vez que entras en esos rudimentos, en esas costumbres, difícilmente puedes dejar tu costumbre. Yo recordaba, estudiaba un poquito de esto y estaba recordando en la mamá de mi hermana Rufina, en doña Juanita. Difícilmente, porque ya es como si cada rudimento, cada poste, se puede decir, ¿no? Que cuando practicas todas esas tradiciones, va provocando prisión en esa persona. ¿Sí? O sea, en cada tradición que se practica, tarde o temprano
termina aprisionando a la persona. Es como que fuera colocando barrotes, barrote por barrote, y la persona se va encerrando. Por eso escuchamos gente que difícilmente sale de ahí, al menos que sea el poder de Dios que lo saque de ahí, porque la misma persona se ha encerrado con esos barrotes, esos rudimentos. Amén. Aleluya. Entonces, filosofías, póngame mucha atención aquí. Filosofías son pensamiento de hombres. ¿Sí quedó claro? Filosofías son pensamientos de hombres que vienen, porque dice huecas sutilezas, que vienen de fábulas. Esas son huecas sutilezas, que vienen de fábulas, cuentos e historias fascinantes, que es transmitida de generación en generación, tradiciones, y al final construyes una prisión para tu alma, rudimentos. ¿Sí? ¿Fue entendible, mis hermanas, mis hermanos? Aleluya, santo. Filosofías, pensamiento de hombres, que viene de hueca sutileza, que es fábula, cuentos, historias fascinantes, infladas, cosas infladas, que son transmitidas de generación en generación, que son tradiciones y que al final construyes una prisión para tu alma. Rudimentos. O sea, tu alma queda aprisionada Tu y alma, difícilmente pueda salir de ahí. Exactamente. Por eso dice la canción, dice, saca mi alma de la calle. Es una canción que van a tener. Sí. Oh, santo. Pero así está el mundo, en prisión, porque se ha hecho esos postes, esos rudimentos. Amén. La pregunta, perdón. Porque han creído una fantasía. La fábula. Un cuento. Sí. Un Huecas cuento. sutilezas. Un cuento que no es real. Amén. Historias Así es. que me dijeron mis papás, pues yo también Lo que vivimos en ese tiempo para Amén. escucharnos. Ahorita ya no nos escuchamos. Amén. Ya lo dejamos de- Gloria a Dios. Así es, los que somos, ya venimos constantemente y queremos conocer la verdad, se está yendo todo eso, amén. Estamos siendo libres. La pregunta, mis hermanos, sería, ¿usted se ha hecho la pregunta? Si yo no sé lo que estoy practicando, ¿es malo lo que estoy haciendo? ¿No se ha hecho esa pregunta? No. ¿Cosecharé algunas consecuencias? Al contrario, nos hace ver cosas buenas, cosas cosas malas. Pero estas preguntas nos hacen reflexionar. Amén. Si hay algunas o algunos que todavía practican estas cosas, si es bueno lo que estoy practicando o es malo lo que yo estoy haciendo, cosecharé algunas consecuencias. ¿Qué dice la palabra? Vamos a ir a Oseas capítulo 4, verso 8. Ay, santo, lo que me preocupa luego cuesta para encontrar. Oh, bendito Señor. O que a veces digamos, o solamente anótenlo, mis hermanos, aquí yo lo voy a leer. Dice la palabra, para que me pongan atención y No podamos vamos a terminar un encontrarlo. poquito. Ya lo encontraron, si no pueden anotar, en la casa pueden, hay que leerlo. Oseas capítulo 4, verso 6. Anótelo, mi hermana Tere. Osea capítulo 4. Verso 6. Verso 6.
Bendito Señor. Ya estamos terminando. Entonces, cosecharé alguna de estas cosas, de alguna de estas consecuencias. Estoy practicando todavía, estoy haciendo estas cosas. ¿Tendrá Dios misericordia de mí? O sea, es que dijo, ¿O tan solo porque yo ignoro lo que estoy practicando? 4:6. Oseas 4:6. Aunque usted lo practique en su ignorancia, porque algunos dicen, pues yo ignoro, yo no sé nada, yo solamente lo practico. Aunque usted lo practica en su ignorancia, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Por eso mi hermana Rufina tiene tarea con su mami. Aleluya. Para que Dios toque su corazón. La señora Juanita. Amén. Aunque practique en su ignorancia, trae consecuencia. Por eso dice la palabra de Dios ahí donde lo estamos buscando en Oseas 4:6. ¿Qué dice mi hermana Flor? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así es, así dice el Señor. El pueblo fue desechado porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechó el conocimiento, yo lo echaré. Me olvidaré. Amén. Porque ustedes se olvidaron de mi ley. También yo me olvidaré de sus hijos. Amén. Por lo tanto, el Señor nos habla que es importante estudiar la palabra para que no estemos ignorando todo esto. Amén. Lo triste es que hay gente que entiende, pues entienden así el evangelio, porque hay iglesias que sí practican cosas y viven haciendo lo malo, viven desagradando a Dios. Amén. Dicen, no pasa nada, viene la Navidad, yo voy a adornar mi arbolito. Mas sin embargo no sabe qué hay detrás de todo, porque falta entender la palabra de Dios. Amén. Yo leí un mensaje, por ejemplo, los sacerdotes que viven allá, que utiliza a los niños, no sé para qué, hacia los niños que se pierden, ellos mismos los guardan, yo no sé qué les hace, pero que ofrece a lo mejor le Los ofrece sacrifican. Yo creo que lo sacrifica. los sacrificios. Y sobre todo, yo les decía a mis hermanos, iniciando el mes de octubre, que no ignoremos nosotros las maquinaciones de Satanás. Por eso es importante usted, que somos cristianos y seguidores de Cristo, estemos despiertos, estemos velando, estemos constantes en la oración. Amén. Amén. Aleluya. Oh santo, porque lamentablemente el pueblo, ahí está hablando del pueblo de Dios que se van a perder porque le falta conocimiento, dice el Señor. El pueblo, no está hablando de allá afuera, está hablando de su pueblo. Mi pueblo le faltó conocimiento. Y es lo que estamos viendo en este tiempo. Pues los que se llaman pueblo de Dios, que siguen practicando todo esto y a lo que Dios le desagrada. Y esperan que Dios siga estando ahí. Yo no les oiré, dice el Señor. Así que mis hermanos, dice la Biblia, porque el hombre siembra, van a cosechar lo que siembra. Amén. Amén. Siembras para tu carne, cosecharás corrupción y muerte. Siembras para el espíritu. Si sembramos para el espíritu, ¿qué cosecharemos? Vida eterna. Así de fácil. Amén.
sembramos para estar y hacer como los del mundo, pues cosecharemos muerte. Si sembramos para el Espíritu, cosecharemos vida eterna, dice la palabra. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Las tradiciones de los hombres ante los ojos de Dios, mis hermanos, es abominable. Es lo que veíamos la otra vez. Es abominable. A Dios no le agrada. Por eso los cristianos no debemos de practicar nada. Amén. Ni que Semana Santa, ni que estos que viene ahorita de los muertos, ni que Navidad, nada de eso. ¿Sí? Porque no podemos quitar lo que la palabra nos está hablando. Tenemos que guardar la palabra. No os engañéis, dice el Señor, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque no es en vano que Jesucristo confrontó también a los fariseos, por causa de que los fariseos guardaban las tradiciones y menospreciaban los mandamientos de Dios, porque no entendieron la llegada de Cristo, pero ellos, porque guardaban las tradiciones, le era más importante. Por eso Cristo le reprochó, porque dejando, dice el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Si amamos a Dios, mis hermanos, debemos de dejar todas esas cosas, lo que a Dios le ofende, sea tradición, cual sea el pecado, debemos de alejarnos de él. Si amamos a Dios, no nos engañemos, como dice Gálatas, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Por eso mismo Cristo confrontó a los líderes religiosos. Eran líderes religiosos, eran maestros, conocedores de la palabra de su época, porque guardaban tradiciones. Amén. Amén. Tomaban mandamientos de hombres y lo convertían como si fuera mandamiento de Dios. Y Jesucristo dijo: no, yo no vengo a respaldar sus tradiciones, las tradiciones de ustedes. Yo le estoy diciendo así como en pocas palabras lo que Jesús dijo. Yo no vengo a respaldar sus tradiciones, más bien yo vengo a confrontarlos. Amén. Yo vengo a confrontarlos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque ustedes guardan las tradiciones de hombres, invalidando mis mandamientos. Y les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Les hablaba claro nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y acaso no hace lo mismo la gente de esta generación? ¿Verdad que sí? Por lo tanto, mis hermanos, usted y yo, si tenemos una Biblia, podemos leerla. Yo les invito que escudriñemos la palabra. Amén. Y también podamos compartir con aquellos que no conocen. Como yo le decía a mi hermana Rufina, compartir con su mami y con otras personas también. Y no nada más la hermana Rufina, todos nosotros tenemos personas que todavía siguen practicando. Tenemos mucha tarea. Tenemos mucha tarea, amén. Porque el mundo en el cual vivimos nosotros, mis hermanos, es un sistema de creencias, costumbres y todo eso. Amén.
y su principio básico del mundo. Que se hace sus mayordomos, ahorran dinero para nosotros, para eso. Santo. Sí, Pero no tenemos mucha El mundo tiene sus principios fundamentales en una religión pagana. No es lo que Dios ha dicho. Amén. Bueno, pues vamos a dar gracias a nuestro Dios porque tenemos su palabra que nos enseña para que nosotros, el cristiano, se distinga en medio de una generación mala, de una generación maligna, dice la palabra. El pueblo de Dios, usted y yo, vamos a distinguirnos. Amén. Por las obras que Dios hace y ha hecho en nosotros. Amén. Que nos ha regalado la salvación y nos da la oportunidad de conocerle más cada día y nos enseña su palabra para que no seamos engañados. Amén. Y para que también estemos listos para enseñar a otros y que nuestras familias que practican aún esto, estemos ahí hablando la palabra para que ellos vengan al conocimiento de la verdad y no se pierdan. Amén. Inclinemos nuestro rostro, vamos a ponernos de pie y vamos a dar